Muy buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con el tema que ya habíamos empezado. Este va a ser el último tema del primer parcial y va a entrar en el examen, así que no es necesario que yo les mencione que deben tomar apuntes. Y por favor, pongan sus apuntes con respectivamente lo que estoy tratando de explicarles, porque luego me lo ponen incompletos y tengo que volver a mencionar. ¿Ok? El tema de hoy son las superáreas culturales de México antiguo, eso incluyendo las regiones de Mesoamérica. Bien, vamos a comenzar con esto, que vienen siendo las superáreas culturales. Para empezar, las superáreas culturales que mencionamos acá entran tanto en parte de lo que viene siendo Norteamérica y Suramérica. Lo vamos a detallar más adelante. Estas superáreas culturales fueron definidas por Paul Kirchhoff, tomando en cuenta algunas características que sitúan en los pueblos o las regiones de México y parte de Estados Unidos. A estas superáreas culturales les dio el nombre de Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Esto dependiendo por el cual cada uno se justificaba. Bien. Estas superáreas culturales que vamos a mencionar se situaban en lo que viene siendo esta zona de México, donde encontramos a Oasis América hacia el norte con frontera con Estados Unidos, Mesoamérica en la parte central de México, esto llegando incluso a la frontera de Suramérica, y Aridoamérica, cuya zona geográfica está más adentro de Estados Unidos y su involucración en esta es muy importante. ¿Ok? Vamos a mencionar las características que definen cada una de ellas. Pero antes quiero mencionarles algo. Tomen en cuenta que vamos a hablar de la historia de México. Y si podemos notar, estoy marcando toda la zona territorial de América, incluyendo Estados Unidos, Belice y Guatemala. Vamos a remarcar las zonas que están dentro de México respectivamente con las superáreas culturales, que son estas. ¿Ven? La mayor parte de Oasis América se encuentra en Estados Unidos y también Aridoamérica. Y Mesoamérica incluye partes de los países de Sudamérica. Entonces, por favor, noten esta parte. Ahora sí, tomando en cuenta esto, vamos a mencionar las características de las superáreas culturales que acabamos de mencionar. Vamos a iniciar con las Oasis América, Mesoamérica y Aridoamérica. Oasis América dice que es la menor área geográfica. Esta es la más pequeña, eso incluyendo el territorio que abarca Estados Unidos. Si podríamos notar en el mapa, esta es muy reducida. Su clima es apto para la agricultura, pero por estar rodeado de Aridoamérica, no se podía expandir para el desarrollo de culturas como sucedió en otras zonas. Estas fueron las principales características de esta zona cultural. Luego encontramos a Mesoamérica, en donde ahí se consideró la cuna de la civilización mexicana, porque se fundaron las más importantes culturas de México, incluyendo la cultura olmeca y la maya, que fueron una de las primeras y principales. También, como Oasis América, era apto para la agricultura. Esto fue la razón por la cual las civilizaciones florecieron en esta área cultural y la limitaba a Aridoamérica. De hecho, muchas culturas nómadas que existían en Aridoamérica, como los chichimecas, tuvieron grandes confrontaciones con culturas como los aztecas, en las que se regían y tenían guerras. Aridoamérica, por otra parte, tenía la mayor zona geográfica, aunque su mayor parte se encontraba en Estados Unidos, pero era la que tenía más zonas dentro de su territorio. Esta no tenía un clima apto como las anteriores, de hecho era árido y seco, con pocas lluvias, y lo que ocasionó que no se pudieran asentar culturas en esta zona
y por lo tanto sus culturas, las pocas que habían, eran nómadas o se asentaban en pequeños lugares. De hecho, las culturas más importantes de América son las conocidas nativos americanos de Estados Unidos, los apaches y todos los que podemos representar con esa idea. Ellos eran los que estaban viviendo en esta zona, ¿ok? Continuamos con esta, en donde vamos a mencionar las regiones de Mesoamérica. ¿Por qué las de Mesoamérica? Porque es la que nos compete más dentro de las culturas de México. Y lo podemos notar dentro de este mapa, situada en estas zonas que son en total 6, como vemos en el mapa. Bien, cada uno sitúe en diferentes colores para que sea más fácil identificarlas. Vamos a mencionar sus nombres y esto es pregunta de examen, así que espero que lo vayan a estar apuntando. La primera es la región maya. Se le llamó así prácticamente por la cultura que se asentó ahí. Sin embargo, la región maya abarcaba más allá de lo que es el país de México. Como sabemos, también ocupaba Guatemala, Belice y parte de lo que es El Salvador. Pero ahí notamos solamente esta zona. Continuamos con lo que es la región de la costa del Golfo. Como notamos, es la de color azul y está situada en estas costas, tanto de Veracruz, Tabasco, y así podemos notar también lo que es la región oaxaqueña, situada en parte de lo que es el estado de Oaxaca y Chiapas. Ahí se asentaron culturas como la zapoteca. Está la región del altiplano central, que es la zona amarilla, que como podemos identificar está en el centro del país, pero más en el centro de Mesoamérica. Identifiquemos a Mesoamérica como si fuese un país independiente. Esto es importante por lo que vamos a mencionar a continuación, que viene siendo la región norteña. Se le llama norteña porque está en el norte de Mesoamérica, no al norte del país. Si yo les pregunto en qué estado se encontraba la región norteña, no me van a poner que se encontraba en Sonora, en Coahuila, en Baja California o en esas zonas, porque no estamos hablando del norte de México, sino del norte de Mesoamérica. Subrayen esta parte porque muchos se confunden. Y por último está lo que es la región occidental, que es la zona más grande de las regiones de Mesoamérica, ¿ok? A pesar de que ahí no podemos identificar una cultura muy importante, sí había como los tlaxcaltecas y los de Cuicuilco, no lo mencionamos tan importante porque se dio a conocer más porque los aztecas invadieron esas zonas, creando el gran imperio mexica que nosotros conocemos o que hemos escuchado hablar. Y para que los identifiquemos mejor, les pongo aquí un momento lo que viene siendo los estados en una división política para que noten en dónde se encontraban dichas zonas. Bien, esto es importante porque en la tarea que les voy a dejar, ustedes me van a identificar qué estados estaban involucrados en cada región de Mesoamérica. ¿Ok? La cultura maya, la región maya es la más sencilla porque podemos identificar lo que viene siendo Yucatán, Campeche, Quintana Roo, parte de Chiapas, pero se los dejaré para la siguiente clase, ¿ok? Ahora bien, de esta podemos identificar lo que vienen siendo las principales culturas de Mesoamérica. Estas culturas, les menciono, son muchas. De hecho, se pueden identificar dentro de las lenguas y las zonas geográficas casi 15 culturas independientes. Sin embargo, vamos a mencionar las principales en lo que viene siendo la olmeca, la maya, la zapoteca, Cuicuilco, Teotihuacán, los toltecas, los mexicas. En el mapa que podemos mencionar a continuación, podemos identificar en dónde estaban situados cada uno de ellos, tomando en cuenta lo que vienen siendo los colores con los que los identifico. ¿Ok? Entonces, estemos pendientes de esta parte porque también va a ser muy importante para sus exámenes. Bien, y se los voy a dejar como tarea.
Para continuar y ya tomar en cuenta el final de la materia, al final de este tema, identificamos lo que es la periodización de lo que es Mesoamérica, que está situado en tres grandes bancos o otras partes, que es el preclásico, el clásico y el posclásico, cada uno con sus divisiones periódicas. Como podemos identificar, en el preclásico está el clásico temprano, el medio y el tardío, mientras que en el clásico está el temprano y el tardío o epiclásico, y lo que viene siendo el posclásico, que viene siendo el temprano y el tardío. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque a continuación les voy a identificar, les voy a dar a conocer cuándo fue manifestada o cuando inició, se desarrolló o terminó cada cultura, dependiendo sus etapas, el preclásico, el clásico y el posclásico, como en esta zona podemos identificar. La vamos a situar desde el 1200 a.C. hasta el 1600 después de Cristo. Notamos que en el clásico hay un 0 en la parte de abajo, ese va a ser nuestro punto de partida dentro de él. E identificamos la primera cultura que habíamos mencionado, que viene siendo la olmeca, que según los historiadores inició desde el 1200 a.C. hasta el 500 a.C. La cultura maya fue la que más se desarrolló, tomando en cuenta su apogeo en el clásico, que fue situado en el 1000 a.C. hasta el 1700 después de Cristo. Esto considerando desde su inicio hasta la última zona maya conquistada, que prácticamente fue después de lo que viene siendo la conquista de México. De hecho, fue la cultura que tardó más en ser sometida por los españoles. Está lo que viene siendo el Cuicuilco, que está en el 700 a.C. hasta el 100 después de Cristo. El zapoteco, que estaba en el 500 a.C. hasta el 700 después de Cristo. El Teotihuacán está en el 400 a.C. hasta el 700 después de Cristo. Esto es importante, vayan anotándolo. El Tolteca estuvo en el 950 después de Cristo hasta el 1200 después de Cristo. Los tlaxcaltecas estuvieron en el 1200 después de Cristo hasta el 1528 después de Cristo. Y los aztecas o mexicas en el 1252 hasta el 1521 después de Cristo. Ya con eso vamos a terminar el tema para que estén listos para su examen de la otra semana. Todo esto va a venir en el examen, chicos. Espero que tomen apuntes de dónde a dónde estuvieron ciertos culturas, cuáles son las características de Mesoamérica, de cuáles son las de Aridoamérica y Oasis-América, quién fue el que mencionó el nombre de estas. Así que por favor, envíenme sus apuntes y por favor, chicos, que esté completo. No me hagan volver a repetirles o decirles cómo está. Por mi parte sería todo, chicos. Que tengan una bonita tarde. Jamendo.com